Buen día, chicos, chicas. Bueno, con el propósito de recordar desde la práctica cómo podemos desarrollar la estadística descriptiva, vamos a desarrollar un ejercicio, un ejemplo para el taller y el siguiente ustedes mismos los van a desarrollar, teniendo en cuenta lo explicado previamente. Entonces, como les comentaba en la clase anterior, la estadística descriptiva nos permite a través de varios estadígrafos o parámetros estadísticos poder determinar básicamente cómo están distribuidos nuestros datos, qué tan centralizados están, qué tan dispersos están y en qué dimensiones de posicionamiento se encuentran estos datos. Y por ahí recordamos ya en nuestra escuela estos parámetros como la media o la mediana, la moda, la desviación estándar, los percentiles, que son estadígrafos que nos permiten determinar esto que les estoy comentando. Y adicional a ello, ya si pensamos gráficamente que por un lado tenemos el método numérico y el método gráfico para representar nuestra estadística descriptiva. Para ello tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces, si hablamos de estadígrafos ya en términos más técnicos, para la estadística descriptiva podemos hablar de medidas de tendencia central, que son básicamente la mediana, la media y la moda, es decir, que ubican básicamente la centralidad, cómo están agrupados centralmente nuestros datos en términos de una distribución. Luego tenemos las medidas de posición o de tendencia no central y es básicamente qué tan distribuidos, ¿cierto? En un gráfico de frecuencias podrían estar nuestros datos a partir de los percentiles o cuartiles o deciles. Los cuartiles son los que vamos a revisar por acá, que haciendo un recuento de lo que es la estadística y la probabilidad, hablamos del cuartil uno, cuartil 2 y cuartil 3. Ya los vamos a ver cómo los podemos desarrollar en un primer programa que es Excel. Y finalmente, ¿qué tan dispersos están los datos con respecto a esta tendencia central que les mencionaba con la mediana o con la media? ¿Cierto? Entonces podemos determinar básicamente la desviación estándar, que es el parámetro más importante. Las otras hacen parte o se deben generar para poder determinar la desviación estándar, que es ese parámetro que nos sirve o ese estágrafo que nos sirve posteriormente para presentar con mayor confianza y mayor claridad nuestros datos. Bueno, entonces, vamos a calcular para nuestra estadística descriptiva qué podemos representar con una variable numérica. Son los estadígrafos que les acabo de mencionar. No los vamos a tocar todos, pero sí los más relevantes y los que se requieren para poder dar un resultado. Y por otro lado, vamos a determinar también unos parámetros a través de variables categóricas. Vamos a convertir nuestras variables o los datos de las variables numéricas en datos para variables categóricas y de esa manera nosotros poder graficar este tipo de información desde el enfoque de lo que nosotros hemos denominado la estadística descriptiva, ¿cierto? Que es una primera aproximación o exploración hacia los datos que ya por ahí nos dicen alguna tendencia o nos dan alguna dimensión con respecto al interés que tenemos nosotros de el estudio. Entonces, ejercicios prácticos. Vamos a desarrollar un primer ejercicio. Yo les voy a dejar los datos que se ven en la diapositiva en un enlace para que los descarguen. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio de aplicación. Vamos a simular que se recogieron datos de la edad, de la experiencia y del salario en hombres y mujeres que son trabajadoras de una empresa. Y se les ha pedido analizar en Excel lo siguiente: calcular los estadígrafos básicos para iniciar un análisis de datos, que son los que acabamos de mencionar en la estadística descriptiva. Luego, determine la frecuencia absoluta y relativa de los trabajadores que tienen más de 22 años y la diferencia entre los hombres y las mujeres. Nos están pidiendo básicamente, cuando hablamos de frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite una variable con respecto a algo de interés. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo 25 personas y de las cuales 7 son hombres y 9 son mujeres,
A ella estoy diciendo cuál es la frecuencia absoluta en términos de cantidad, ¿cierto? Del número. Y por otro lado, la frecuencia relativa es presentar esta misma cantidad de números, pero porcentualmente. Entonces, ¿a cuánto equivale, cierto? Si tenemos 8 trabajadores con respecto al 100%, que serían 25, ¿cierto? Que serían 15, perdón. Simplemente es hacer la conversión de la cantidad o número al porcentaje que representaría sobre el total de la población. ¿Listo? Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Entonces, vamos a determinar a partir de los datos que les voy a entregar, que van a estar ahí en un enlace para que ustedes lo puedan descargar, utilizar este archivo que es ejercicio 0.estadística descriptiva, que reitero, es para volver a enfocarnos y a entender algunos estadígrafos básicos que se deben desarrollar en cualquier estadística descriptiva. Entonces, tenemos estos datos, como les decía, se calculó para 25 trabajadores y trabajadoras cuál era su edad, su experiencia y su salario. Entonces, uno debería establecer, ¿cierto? Unos estágrafos mínimos para empezar como a poder describir nuestra muestra o nuestra población de interés. En este caso serían estos trabajadores de la empresa. Entonces, vamos a calcular el promedio, ¿cierto? Que es la misma media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, apoyándonos de Excel. Entonces, lo que nos piden es información o para que entreguemos la información más segregada, esto lo podemos calcular para variables numéricas, como en el caso de edad, experiencia y salario. Entonces, vamos a aprovechar esta información, ¿cierto? Y vamos a generar una tablita descriptiva que nos ayude a entregar la información que pues en última nos están solicitando, ¿cierto? Entonces vamos a generar rápidamente unos encuadres para que tengamos esta información. Listo. Entonces, lo que nos piden básicamente es encontrar, ¿cierto? La mediana, perdón, la media o el promedio, que se determina a través de la función que está por defecto en Excel de promedio. Simplemente pongo la función y me vengo y selecciono los datos que me interesan, que en este caso son la edad. Yo podría acá de una vez dejar fijado esta, eh, estas columnas para simplemente después cambiar la información acá de promedio a mediana, moda, etcétera, ¿cierto? O sencillamente vuelvo y desarrollo las funciones. En este caso estamos hablando de la mediana, ¿cierto? Aplicamos esta función que se llama mediana, arrastramos y ya obtenemos el valor de la mediana, ¿cierto? Voy a acomodar un poquitico los datos para que se vea más organizado y listo. Luego nos piden la moda, ¿no? Como el valor que más veces se repite, porque está de moda. Entonces, simplemente aplicamos la función de moda y listo. Y luego para la desviación estándar, vamos a utilizar esta primera que nos aparece aquí, la desviación estándar, ¿listo? En función de la muestra. Simplemente lo arrastramos, ¿cierto? Y listo. Luego nos piden los cuartiles de esta variable edad. Entonces simplemente buscamos la función cuartil, está acá, y él nos pide, bueno, ¿cuál es la matriz? Esta edad, y me dice cuál cuartil, dos puntos, ¿cuál cuartil? El 1, ¿cierto? Necesitamos este que representa el 25% de donde podrían estar los datos, ¿cierto? Luego podríamos poner el 2 que lo vamos a poner, que sería en donde está el 50% de los datos. Y exactamente tendría que dar igual a la mediana, ¿no? Pero recordando que la mediana es cuando uno organiza todos los datos de mayor a menor y busca el dato que esté exactamente en toda la mitad. Entonces tendría que darnos el mismo valor. Entonces calculamos acá el cuartil número 1, ¿cierto?
da 23. Luego vamos a calcular el cuartil número 2, ¿cierto? De la edad también estamos haciendo el ejercicio de la edad. Dijimos que el 2, listo. Y el cuartil, bueno, lo que les decía, cuartil 2 va a ser igual a la mediana por el hecho de que está distribuido en toda la mitad. ¿Listo? Y por último, el cuartil de la edad número 3. Aquí solamente lo que estoy diciendo es que, bueno, el promedio, la edad de los trabajadores es de 28 años. En realidad nosotros deberíamos representar y hacer un valor aproximado por el término de que estamos hablando de edad. Uno no tiene 28 punto algo, sino uno tiene 28, tiene 29. Tenemos en promedio una edad de trabajadores de 29 años, ¿cierto? Una desviación de estándar de 8,7, es decir, que nosotros podemos encontrar en esta población de trabajadores de la empresa rangos que están comprendidos entre, simplemente es sumar y restarle al promedio la desviación estándar. Sí, podríamos encontrar entonces hacia arriba eh, trabajadores con 37,7 años o por debajo, ¿cierto? Si simplemente le restamos, estaríamos hablando de 21,3 años, ¿cierto? Eso es lo que nos dice básicamente cuando juntamos el promedio con la desviación estándar. ¿Listo? Y cuando hablamos de los cuartiles es porque cuando hablamos, por ejemplo, de una segregación así de porcentualmente de la distribución de los datos, es que este cuartil 1 lo que representa es el 25%, ¿cierto? De la población. Este representa el 50% de la población o de la muestra mejor que estamos estudiando, y este otro cuartil 3 representa el 75%. Es decir, si estuviéramos viéndolo así porcentualmente, uno lo que diría es, aquí me dio 23 en el cuartil 1. Es decir, que 25% de las personas tienen por lo menos 23 años o menos, ¿cierto? Y que la mitad de las personas alcanzan a tener 27 años o menos, ¿sí? No es que tenga el 50% de 27 años, no. Simplemente es hasta 50%, ¿cierto? Y ya si hablamos de 33 años, que es el cuartil 3, lo que estamos diciendo es que en teoría lo que encontramos para esta empresa es que por lo menos 33 años tienen el 75% de los 25 trabajadores que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces uno ya podría desarrollar aquí mucho más fácil el desarrollo de la experiencia y de los salarios, porque no sea solamente haciendo un pequeño ajuste o moviéndolo hacia este lado, tenemos ya que estamos jalando una columna. Si movemos y arrastramos de acá, ¿cierto? De la columna I, de la celda, perdón, I11, yo la jalo hacia la derecha, ¿cierto? Se me mueve una columna también. Si vuelvo y la jalo otra vez, ¿cierto? Encuentro el valor de salario, ¿sí? Que es básicamente ya esta columna. Entonces yo podría rastrear básicamente ya todo esto y obtengo el valor de todo, ¿no? Simplemente vamos a ajustar un poquitico el formato para que quede más homogéneo. Bien, en cuanto a la primera solicitud, ya tenemos la información. Esto sería un cuadro descriptivo que me da la información con respecto a la edad, la experiencia y el salario. ¿Listo? Bien, ahora podemos generar otras tablitas que nos van a ayudar a generar como los gráficos de frecuencia y frecuencia relativa. Voy a verlo aquí rápido. Les decía, la frecuencia absoluta es la cantidad, ¿cierto? La cantidad de veces que se repite una determinada variable de interés. Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio con una matriz pequeña, ¿cierto? Pero podemos automatizar
la información, de tal manera que yo, por ejemplo, quiera que diga aquí cuántos hombres, ¿cierto? ¿Cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay? Sí, que son las dos variables que yo tengo acá en sexo, ¿correcto? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que me genere o que me cuente más bien la cantidad de, de veces que en esta matriz va a encontrar el hombre y en esta matriz también la cantidad de mujeres. Entonces, yo le doy una función que va a ser igual a contar puntos sí, o sea, tiene una condicional. Contar puntos sí, ¿cuál es el rango? O sea, el rango es de dónde quiere que haga la cuenta. Yo le digo que sobre este rango. Le doy 2 puntos y le digo que me lo calculo de acá, de la celda que me está tapando la función, que es donde está hombre. Tiene que estar escrito tal y como están acá para que haga el conteo. Entonces, lo selecciono y le doy enter. Y me dice, hay 9 hombres en esa matriz que estamos nosotros analizando. ¿Correcto? Lo mismo lo podemos hacer lo voy a hacer acá. Me puedo parar acá y me vengo aquí, que es la barra de la fórmula, y desarrollo de nuevo la función. Contar puntos y, ¿cierto? Me dice cuál es el rango, este rango de acá. 2 puntos, que es lo que me dice la función que debo hacer. ¿Y cuál es el criterio? Mujer. ¿Listo? Y entonces me dice, bueno, de los 25, porque en total tengo que tener 25. Selecciono esto y acá me dice, bueno, la suma de esto me da 25, que es lo que yo estoy contando acá, 25. Bien. Luego, nosotros ya hablamos de una frecuencia relativa, que es básicamente esto que está acá relacionado con el porcentaje de lo que representa esto, ¿cierto? Entonces yo podría simplemente sacar el porcentaje, ¿sí? Que es lo que yo debería hacer. Ya tengo la información acá, ya no necesito tocar esta matriz porque ya extraje la información acá por la frecuencia absoluta. Entonces yo lo que digo es que voy a decirle que me cuente porcentualmente esta información. Y es simplemente una relación o hacer la fórmula de una regla de tres. ¿Cómo la hago? Voy simplemente y digo, bueno, este valor, ¿cierto? Que sería 9, lo voy a dividir por la suma o el total, ¿cierto? El total de 16 más 9, ¿cierto? Entonces yo sumo estos dos y listo, cierro y le doy enter. Aquí me sale 0,36. Venimos acá y le damos el formato de porcentaje y ya vamos a obtener nuestro porcentaje, ¿cierto? Yo podría hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? O simplemente yo aquí, como es lo contrario, le digo 100 menos, perdón, 100 menos 36, ¿sí? Ay, perdón, se corrió. Tenía que ser 1. Pero bueno, vamos a desarrollarla con la fórmula para que eh, quede igual. Entonces, tenemos que nos diga este 16 más bien ese valor que está ahí, ¿cierto? Sería porcentualmente igual a qué, ¿cierto? Luego le pongo la suma de nuevo de estos dos valores, ¿sí? Y cierro y listo. Y aquí ya me tomó porque le dejé el formato anterior. Y entonces ahí ya tendría el 100%, ¿cierto? De esta relación. Y así yo podría hacer más cositas con respecto a esta información, de acuerdo a lo que necesite, ¿cierto? Yo podría entonces empezar como relacionar, bueno, esta tablita yo ya la entendí, ¿cierto? Ya la entendí. Entonces yo ya puedo hacer esta vaina más bien como porcentual. Entonces voy a agrupar esta tablita, ¿cierto? Eh, porque todo está relacionado en últimos. Simplemente vengo y la traigo acá y ahí va a estar relacionado. Entonces, qué sé yo, que ahora hay más mujeres, ¿cierto? Porque la idea es que, pues, esto quede todo automatizado. Entonces, no sé, que en vez de un hombre, perdón, de una mujer, aparece otro hombre. Entonces, yo solamente cambiándolo ahí, ya automáticamente se me va a cambiar todo acá en Excel.
¿Listo? Esto es todo para recordar y como para fortalecer elementos de ofimática que les va a servir mucho eh, cuando procesen datos necesariamente en Excel. ¿Sí? Podemos hacer otro ejercicio rápido, rápido, ¿cierto? Eh, Pretendiendo, por ejemplo, saber cuáles son mayores, ¿cierto? Mayores de cierta edad. Entonces yo podría, por ejemplo, decir, bueno, voy a generar una tablita similar a esta, ¿cierto? Voy a quitar todo esto para que no me genere de pronto conflicto. Eliminamos todo esto. Bien. Entonces ahora quiero saber cuáles son mayores, en términos de edad, mayores de 22 años, ¿cierto? 22 años. Y el otro sería, pues, cuáles son, ¿cierto? Menores. Menores a 22 años. Entonces, de aquí que me cuente cuáles son mayores de 22 y cuántos son menores de 22. Es lo que le estamos básicamente diciendo. Entonces, vamos a utilizar la misma función, ¿cierto? Que sería contar puntos y, contar puntos y, el rango lo traemos, ¿cierto? Que en este caso es edad, porque estamos hablando de la edad. Dos puntos y aquí podemos poner el criterio. Antes nosotros colocamos esto que estaba acá, pero en este caso sí nos toca ponerlo puntualmente. Cuando lo vamos a escribir, entonces nos toca entre comillas, porque vamos a poner un símbolo matemático, o lógico matemático más bien, que diga entonces, ahí tiene que ser mayor, entonces ponemos el símbolo de mayor, ¿cierto? ¿A qué? A 22, porque es el caso que estamos proponiendo y cerramos las comillas, cerramos nuestra función y listo. Y, y esto ya nos daría pues nuestra función. Podríamos copiar la misma función, ¿cierto? Y lo único que cambiaría en el ejercicio de acá sería el símbolo matemático. Entonces ya no es los mayores, sino los menores, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí seguramente me estará determinando, o podríamos decirle más bien, que sean menores, porque seguramente hay edades de 22 y en ningún lado estamos contemplando que hacia acá hay un 22 y acá hay otro 22. No estamos contemplando los que son o que tienen 22 años. Entonces, en esta fórmula la podemos agregar que sean iguales o menores, ¿cierto? A 22 años. ¿Listo? Y listo. Ahora sí tengo los 25. Nosotros podemos arrastrar esto porque recuerda que esto está formulado con esta información de acá. Entonces yo podría simplemente copiar estas dos celdas y traerlas acá abajo, ¿cierto? Y simplemente darle pegar y automáticamente él ya me genera la fórmula acá, ¿cierto? Entonces, no, que no tiene 25 años este hombre, sino que tiene, qué sé yo, tiene 19 años, ¿sí? Automáticamente esto va a cambiar. ¿Listo? Bueno, también acá todo esto debería cambiar. Me voy a devolver para que no esté básicamente igual. ¿Listo? Y así uno podría jugar con muchas otras, eh, digamos, intereses que uno tenga con respecto a X o Y variables. No, me interesa saber en cuánto tiempo se va a graduar y uno pone un límite. Sí, entonces no, es que se va a graduar, se va a pensionar, ¿cierto? Eh, Cuánta experiencia mínimo debería tener para entrar a determinado cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Podría jugar con una matriz así. ¿Listo? Lo último que estamos pidiendo, pues, es que se genere una gráfica, ¿cierto? Orientado a estos, al hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces yo podría simplemente tomarlo acá, buscarme una gráfica y luego ya es más un tema de estilo, de diseño, de hacerlo con más calma, de que esto quede totalmente automatizado, qué sé yo, hombres versus mujeres trabajadoras, ¿cierto? Entonces ya uno aquí inclusive puede buscar, ya hay por defecto muchas gráficas que ayudan como
a facilitar esto, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, aquí siempre hay que tener leyendas, ¿no? Siempre títulos en los ejes. Títulos en el eje, me dice acá, vea. Títulos en los ejes, ¿cierto? Entonces le digo acá, el sexo del trabajador, ¿cierto? Sexo del trabajador, trabajador. Y por acá nosotros podemos poner finalmente la frecuencia absoluta, ¿cierto? Cuando yo voy a presentar frecuencia absoluta, o sea, números, cantidades, lo debo hacer, lo recomendado es hacerlo en un gráfico de barras, ¿cierto? Si quiero presentar, ya es un tema porcentual, sí debería generarlo porcentualmente con gráficos de tortas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya nos los debería entregar porcentualmente. ¿Sí? Aquí hay una comparación, a ver, aquí hay un gráfico que es bastante diciente, le ayuda a uno básicamente a alinear eso. Me gusta mucho este gráfico cuando estoy hablando de información porcentual, ¿cierto? Igual, cuando estuviéramos en un documento como tal, hay que homogenizar, ¿no? Hay que homogenizar la información. O sea, o trabajo con estos fondos o trabajo con esto. ¿Listo? Pues quería presentarles acá que esto se puede automatizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo cambio de hombre, de una mujer que había de más a un hombre, ¿sí? Y todo, pues básicamente va a estar automatizado. ¿Listo? Bueno, este era el primer ejercicio para calentar motores con respecto a lo que se va a desarrollar en el curso de la estadística y posteriormente aplicación en control de calidad.